Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto ambiental en el páramo. Eh, Dicho eso, primero tenemos que ver qué es el páramo. El páramo es considerado una zona biográfica intertropical con predominio de vegetación tipo matorral. Eh, el páramo es un ecosistema de alta montaña que se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales, específicamente en América Latina, que los países que lo conforman son Colombia, Perú, Bolivia. Se caracteriza por su alta diversidad, por ser una fuente vital de agua para muchas comunidades. Sin embargo, los páramos también encuentran diversos problemas ambientales que amenazan su integridad y funcionamiento. Bueno, en este caso, dentro del páramo tenemos especies en peligro de extinción. En este caso tenemos que es el tapiar andino, llamado también a esta gran bestia como pichasque. Su población en el Perú son muy reducidos debido al acelerado proceso de deforestación del páramo y a la constante cacería que ha habido sometido este animal, ¿no? Como se ve, el que estamos presentando en imagen es el mencionado tapir andino, que es una especie de animal que está dentro del páramo, ¿no? También tenemos al oso andino, el único de tipo en Sudamérica. Se alimenta de materia vegetal, sin embargo, así como el tapir. La pérdida de su hábitat viene causando una tremenda disminución de sus poblaciones. Esta especie también se encuentra en peligro de extinción. Para dar a entender, el oso andino, debido a la deforestación que se está viendo dentro de nuestro ecosistema, como el páramo, el oso andino está teniendo está en peligro de extinción por eso. Amenaza sobre la preservación del páramo. Son varios factores que amenazan la prestación del páramo. La colonización que trae consigo la deforestación por tala y quema de grandes extensiones de áreas naturales para el establecimiento de pastizales y zonas agrícolas. Otros factores es la tala como comercio de madera que tiene su eje principal en la extracción de membrillero y especie en situación vulnerable. Para dar a entender las amenazas sobre la preservación del páramo, vemos que, por ejemplo, nos están haciendo o están, como el páramo lo están construyendo, hay zonas de granjas, zonas agrícolas, como se les puede decir, donde ya están talando los árboles para comenzar a vivir ahí, ¿no? Para tener sus granjas. Como siempre tenemos el problema de la tala, de la tala que es una amenaza muy importante para ese ecosistema. Bueno, ahora sí le daré el pase a mi compañera Nixie Ropasto, la cual nos hablará del futuro incierto del páramo y sus causas. Bueno, tenemos las causas de degradación del páramo. Están ahí la destrucción de coberturas vegetales y fragmentos de hábitats, uso inadecuado de especies silvestres, introducción de especies exóticas, sistemas no apropiados de producción, donde están la papa, el pasto. También tenemos el pastoreo extensivo y quemas, explotación de hielo y desecación de humedales. Tenemos las cacerías, la infraestructura vial inapropiada, pequeña minería y disposición inadecuada de residuos sólidos. También está el turismo sin control, la concentración de población y los cambios climáticos. Los páramos se ven afectados por actividades agrícolas, ganaderas, de especies como el desarrollo de actividades extractivas, las cuales se traducen en la destrucción, desaparición del bosque, matorrales y formaciones arbustivas. Las actividades como el cultivo de papas y otras especies en
el subpáramo generan cambios en la composición, estructuras y dinámicas de los ecosistemas y consiguiente el descenso del número total de especies, ¿no? La actividad cada vez a mayor escala de paperos comerciales, propietarios y arrendatarios de grandes terrenos genera un gran impacto, destruyendo la vegetación y el suelo. Asimismo, el uso de los abonos químicos y pesticidas generan contaminación y degradación del suelo. Em, Pantanos de agua y del área también resultan afectados. La ganadería extensiva genera impactos. También está el pastoreo, el pisoteo y quemas, los cuales están afectando la cobertura vegetal. Las actividades extractivas en el páramo, totales como la minería, que son la explotación de minas, de calizas, carbón, oro y canteras. También está la colecta de plantas y la cacería, como especies que es el venado, el conejo, etcétera, etcétera, disminuyendo considerablemente las poblaciones de algunos animales. Igualmente, los páramos se ven afectados por aspectos de índole global, tales como cambio climático, debido al calentamiento de la Tierra. Los nevados o los glaciares de nuestro país presentan un balance glaciar negativo, generando un impacto negativo en las especies vegetales y la fauna. Dada la importancia de estos ecosistemas en términos bióticos y su función como productores de agua, es necesario encontrar mecanismos para protegerlos y el manejo limiten el uso y reglamenten las prácticas productivas, ¿no? Tenemos a las actividades agrícolas. La agricultura intensiva de uso agroquímico puede resultar en contaminación del suelo y el agua, especialmente si se utilizan de manera indiscriminada, ¿no? y, y no seguir sus prácticas sostenibles. También tenemos a la minería, que es la explotación de minas, especialmente la minería en gran escala puede causar la contaminación del agua y el suelo debido a la liberación de sustancias químicas tóxicas y metales pesados utilizados en el proceso de extracción. En algunas áreas del páramo se han registrado las actividades de minería ilegal. También tenemos el vertido de residuos sólidos, el inadecuado manejo de los residuos sólidos, incluyendo la falta de sistemas de recolección y disposición adecuado, puede resultar en acumulación de basura y contaminación del suelo y el agua. También tenemos a las quemas indiscriminadas, la quema de vegetación en los páramos, ya sea por prácticas agrícolas o o por incendios forestales, ¿no? Destruyendo la vegetación y causando daños irreparables en el ecosistema. Las quemas indiscriminadas también aumentan la erosión del suelo y la liberación de gases de efecto invernadero. También tenemos las especies invasoras. La introducción de especies invasoras en los páramos representa una amenaza para la flora y la fauna negativamente. Estas especies compiten con las especies autóctonas por los recursos, alterando el equilibrio natural, ¿no? Eh, del ecosistema. También tenemos al turismo no sostenible. El aumento del turismo en los páramos puede generar presión sobre el ecosistema, especialmente si no se gestiona de manera adecuada. La falta de infraestructuras adecuadas y regulación puede resultar en contaminación del agua, la degradación del suelo y la alteración de los hábitats naturales. Cedo el paso a mi compañero Yarem para que siga con la exposición. Buenas tardes. Voy a hablar sobre las consecuencias generadas en el recurso suelo. En el recurso suelo, pérdida de suelo fértil que es arrastrado por el agua cuando llueve. En el agua, pérdida de capacidad hidrológica. El páramo pierde la capacidad de retención y regulación hídrica. Presencia residual de abonos químicos y pesticidas. Biodiversidad. Pérdida de especies de flora y fauna endémicas de la zona. En el aire, la emisión de gases tóxicos como CO2 por combustión de las diferentes empresas, canteras, coque,
hidroeléctricas, cementeras, entre otras. En la consecuencia de la contaminación en el páramo, pérdida de biodiversidad. La contaminación puede afectar la biodiversidad de especies vegetales y animales presentes en la zona, ya sea directamente por la exposición a sustancias tóxicas e indirectamente por la degradación de su hábitat. Disminución de la calidad del agua. La contaminación del agua puede hacer que los cuerpos de agua en el páramo sean inadecuados para el consumo humano y la vida acuática, afectando la disponibilidad de este recurso vital, tanto para las comunidades locales como para la flora y fauna del ecosistema. En el cambio climático, el páramo desempeña un papel importante en la captura y almacenamiento de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, la contaminación puede debilitar su capacidad de almacenamiento y contribuir a un mayor calentamiento global. El calentamiento global afecta los páramos al aumentar la temperatura promedio y alterar los patrones de lluvia. Estos cambios pueden desencadenar la reducción de la cantidad de agua almacenada en el ecosistema, lo que tiene impacto negativo en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y otros usos. Y los impactos en las comunidades locales. La contaminación del páramo puede tener efectos negativos en las comunidades que dependen de este ecosistema para su subsistencia, ya sea que a través de la pérdida de recursos naturales, la disminución de la calidad de vida debido a la contaminación del agua o la degradación del paisaje. El impacto producido por el desarrollo de la ganadería en el páramo está ligado en gran medida a las estrategias pastorales que se basan fundamentalmente en el manejo de animales con limitaciones para estos ambientes. En los páramos se advierte el problema del sobrepastoreo que puede generar problemas ecológicos y problemas económicos y problemas sociales originados. Los problemas ecológicos: exposición del suelo a la erosión debido a la pérdida de cobertura vegetal y la remoción del suelo por el pisoteo. De esta forma, hay una mayor erosión hídrica. En el caso de zonas con pendientes y erosión eólica en zonas secas, es decir, favorece a la desertificación de las áreas semiriadas y la desprotección de las partes altas de las cuencas. Afecta la diversidad de las plantas, pues favorece el crecimiento de especies no palatables, disminuyendo la calidad de los pastos. En los problemas económicos, menor disponibilidad futura del recurso y baja calidad del mismo. Reducción del área apto para el pastoreo, así como también disminución del valor de los campos por pérdida de productividad. En los problemas sociales originados, el mayor problema social está ligado al empobrecimiento de los habitantes, la falta de oportunidades generadas por el acceso a recursos degradados. Gracias, le doy paso a mi compañera Leslie. Los problemas del sobrepastoreo también pueden asociarse a la expansión de la frontera agrícola, la intensificación y el aumento de la demanda de agua de riego, la presencia de agricultura intensiva altamente contaminante, el secado de humedades, etc. Esto se ve reflejado en el manifiesto de las comunidades en el primer Conservatorio Regional de Comunidades Campesinas del Norte, donde mencionan que sus principales preocupaciones se encuentran en la falta de tierra de buena calidad agrícola, debido a la alta pendiente, la pedregosidad o porque se encontraban erosionadas, además de la falta de agua de riego, lo cual se produce la migración a otros pueblos y ciudades. Adicionalmente, reconocen que el deterioro de los recursos naturales, tierra y agua, tiene como una de las principales causas del sobrepastoreo y la deforestación. El pastoreo intensivo con ovejas causa una severa erosión, secamiento irreversible, pérdida de suelo, cambios en el microrrelieve. Estos efectos hacen que el páramo de los Altos de Frías sea más frágil a los disturbios o intervenciones antrópicas, y al mismo tiempo a la población, pues en este caso
Como mencionaban las autoridades entrevistadas, ellos se ven muy afectados por los cambios climáticos experimentados en los últimos años, donde se han tenido muchas pérdidas de cosechas y además de los animales, han sido más susceptibles a enfermedades, llegando a perder en la mayoría de los casos más del 50% del ganado que tenían. En otras palabras, los pobladores actuales no tienen capacidad de responder mejor ante una situación de estrés exterior. Los impactos indirectos de la ganadería estarían asociados al empleo del fuego. Algunos autores mencionan los siguientes efectos: la expansión del pajonal más allá de los límites naturales y la homogeneización del paisaje hacia un pajonal uniforme en fuegos extensos pero aislados, la disminución y desaparición de arbustos y de bosques. También se refieren a los impactos de las actividades pecuarias asociados al empleo del fuego cada 2 o 3 años para obtener retoños más frescos y palatables para el ganado. Esto unido a otro tipo de actividades serían entonces una de las principales amenazas para el páramo, provocado de la pérdida de vegetación y la erosión de los suelos. El estado de salud del páramo o la condicional mala de este pastizal tiene que ver con el efecto del ganado en sí, que puede provocar impactos destructivos. Es el hombre, al manejarlos, el que le da la dimensión al problema. En tal sentido, el pastor o ganadero puede controlar el impacto de su ganado en función de la calidad de sus pastos o forrajes y la producción del ecosistema. Para abordar esos problemas se requiere una gestión ambiental integral que promueva la conservación y restauración de los páramos, así como prácticas agrícolas sostenibles, regulación de la actividad minera, control de especies invasoras y un turismo responsable que minimice su impacto en el ecosistema. Además, es fundamental fomentar la conciencia y educación ambiental para garantizar la preservación de estos valiosos ecosistemas. Gracias.